Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara. Como saben ustedes, la misión, el objetivo del laboratorio es desarrollar la capacidad en los participantes para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial en tres esferas: la de educación superior, la de empresa y la de investigación científica misma. Con el tiempo iremos abriendo líneas de trabajo por separado porque la agenda estaría muy complicada si las mantenemos en una sesión por semana. Pero por lo pronto también les comento, esta es la última sesión antes del periodo de vacaciones. El próximo lunes es festivo, entonces estaremos comunicándonos con ustedes oportunamente para hacerles llegar las invitaciones. Y también les comento, vamos a tener un formulario que les vamos a hacer llegar para que nos comenten los casos en los que interese impartir alguna charla de un tema en específico, de una herramienta artificial en específico en cada uno de esos tres dominios. En esta ocasión les presentamos la charla del licenciado Jorge Isaac Hernández de Maximiza tu productividad profesional con ChatGPT, de principiante a experto en pocos pasos. Y de acuerdo, adelante, Jorge. Bueno, primero que nada, pues bienvenidos todos y también para quien está viendo la repetición, la grabación, bienvenidos. Quiero comentarles lo siguiente antes de empezar, aunque técnicamente ya hemos empezado. Sí va a ser sobre todo, no tanto como charla, va a ser curso. Así que vamos a ver diferentes casos ejemplificados. Vamos a ver lo que viene a ser el ChatGPT, lo vamos a desarrollar de una manera muy interesante que estoy seguro que se pueden llevar bastante. Entonces, se hagan sus anotaciones, se hagan su apartado para que lo tomen. Igual quien está escuchando está excelente y cuando quiera agregar o anotar un punto, pues con completa confianza. Vamos a llevar la siguiente dinámica, debido a que pues básicamente nos vamos a llevar las 2 horas de lo que es la charla. Vamos a dejar para el final las preguntas, debido a que si entre tema y tema realizamos una pregunta, nos vamos a ir consumiendo más tiempo y puede ser que no alcancemos a ver todos los temas, ¿ok? Entonces, eso para que si ustedes arrojan por ahí una pregunta, la podemos contestar al final, o igual ustedes aguárdenla y al final hacemos una serie de preguntas y respuestas para abarcar todo. Comenzamos. Lo que vamos a ver hoy no es nada más ni nada menos que un curso de ChatGPT. Vamos a ver lo que viene a ser la versión, vamos a ver ChatGPT, lo que viene a ser la herramienta de forma gratuita, pero no se me desanimen, porque muchas de estas cosas que nosotros vamos a ver muy puntualmente de este curso se pueden aplicar tanto para la versión premium o para diferentes herramientas que también son herramientas de generación de lenguaje, ¿ok? Primero que nada, pues al término del curso, un segundo, ok, aquí estoy, un segundo, Bien, al término del curso ustedes van a saber cómo pedirle cosas a ChatGPT para que escriba todo y absolutamente lo que ustedes necesiten, desde resúmenes, ensayos, artículos, correos electrónicos, aplicaciones en redes sociales. Van a conseguir textos de mayor calidad de los que normalmente pues podrían realizar. Van a ser textos más ajustados a las necesidades y van a ser elaborados con menor tiempo. Vamos a ver lo que viene a ser teoría, vamos a ver ejemplos muy concretos, muy particulares en cada uno y vamos a ampliar también, por ejemplo, cómo podemos ampliar los límites de ChatGPT y diferentes funciones que este mismo tiene. Vamos a aprender todo lo esencial, como les comentaba, para que posteriormente cuando ustedes quieran utilizar algún otro modelo sea mucho más fácil. Bien, primero que nada, vamos a ver en qué consiste ChatGPT. Vamos a ver por cómo es que es un modelo de lenguaje. Vamos a ver también las diferentes interfaces y funciones que ChatGPT tiene. Vamos a ver de qué es capaz de realizar, cuáles son sus capacidades, al igual que sus limitaciones. Vamos a ver y desarrollar cuáles son las limitaciones que este tiene.
vamos a ver dónde podemos aplicar de forma correcta o mejor lo que viene a ser ChatGPT. Vamos a ver los usos principales, que son dos, que es el procesamiento del lenguaje y que es como fuente de información factual. Cada uno de estos puntos los vamos a ir desglosando los vamos a ir desglosando bastante. Vamos a ver el uso cotidiano, vamos a ver cómo funciona en cuanto a redacción de textos, cómo nos puede ayudar en cuanto a soporte, cómo podemos usarla como una herramienta que sea de aprendizaje para nosotros mismos, y vamos a ver también un ejemplo de caso de brainstorming. Vamos a ver en conceptos clave lo que viene a ser la ventana de tiempo de la herramienta. Vamos a ver diferentes alucinaciones que se nos pueden presentar, cómo es que fue entrenado ChatGPT con su dataset de entrenamiento, porque es importante entender esto, porque si nosotros entendemos cómo fue entrenado, podremos ser capaces de pedirle mejores cosas para que tener mejores resultados. Vamos a ver diferentes ajustes de comportamiento que podemos hacer con esta herramienta también. En cuanto a cómo nos relacionamos con ChatGPT, vamos a aprender el concepto de prompt no indicación. Vamos a ver los fundamentos básicos del prompt engineering. Pues esto va a estar muy, muy genial. Vamos a ver el formato óptimo de la estructura de prompts, diferentes tipos de prompts que existen, formatos de respuesta que nos puede arrojar esta herramienta y estructuras y plantillas que podemos nosotros utilizar para incrementar nuestra eficiencia. En cómo mejorar las capacidades, vamos a ver qué es una custom instruction, cuáles son diferentes extensiones que nosotros podemos utilizar, y vamos a ver en este caso una interfaz. Bueno, aquí no la alcancé a modificar, pero es una interfaz que nos permite hacer dictado por voz en lo que viene a ser ChatGPT. Al igual que vamos a ver cómo esto está relacionado con otras herramientas, otras diferentes herramientas, y vamos a denotar por qué es importante conocer todo esto. Entonces vamos a comenzar con lo primero. ¿En qué consiste ChatGPT? ChatGPT, como muchos ya lo conocen, es un modelo de lenguaje. ¿Y qué es un modelo de lenguaje? Esta herramienta a nosotros nos ayuda, y su principal función es básicamente, mediante una instrucción que nosotros le estemos proporcionando a esta herramienta informática, nos va a realizar una respuesta lo más congruente posible con la información de la cual dispone. Y esta la va a estructurar lo más lógicamente posible. Entonces, es importante conocer esto porque siempre nos va a dar una respuesta. Y dependiendo cómo nosotros se la pidamos, es como nos lo va a generar. Anteriormente, ChatGPT tenía un predecesor que pues sí es mucha diferencia entre el anterior y este, porque cómo estaba estructurado era diferente. Entonces, este nos ayuda muchísimo más. Ahora, vamos a ver lo que viene a ser interfaz y funciones. Primero que nada, estamos aquí. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis. Vamos a ir desde lo más básico hasta grado más avanzado, ¿ok? Y cabe destacar, como mencioné al principio, vamos a estar viendo el uso de la herramienta, ahora sí gratuita, pero todos estos puntos se pueden aplicar sobre la versión premium, ¿ok? Sobre la versión ChatGPT 4. Primero que nada, aquí podemos nosotros intercambiar entre GPTs, podemos ver que la interfaz es sumamente limpia, viene con una pregunta, viene con diferentes prompts. Aquí tenemos nuestra barra de texto en donde nosotros podemos preguntarle o ingresar la información. Aquí a la izquierda, pues viene nuevo chat, diferentes chats, y aquí podemos hacer diferentes cosas como compartir chat, renombrar o eliminar chat. No solo eso, sino que también los podemos archivar. Aquí abajo viene nuestra cuenta, viene la opción, por ejemplo, de configuración. Nosotros podemos configurar lo que viene a ser ChatGPT, el tema, automatización de múltiples factores, podemos habilitarlo. Déjenme regreso. Podemos habilitarlo, mostrar siempre el código para usar el análisis de datos, configurar la región, ver los chats archivados, archivar chats o eliminar todos los chats. En cuanto a control de datos, bien, aquí abarcamos la primera parte muy importante. Aquí vemos el punto de privacidad.
ChatGPT, esta es su forma de a nosotros darnos privacidad. Si nosotros somos alguien que se encuentra trabajando en una empresa, que usamos ChatGPT mucho como una herramienta para trabajar con ella, si nosotros no deshabilitamos esta opción, entonces los datos que nosotros estemos ingresando los va a estar utilizando la empresa de OpenAI para entrenar a su modelo, ¿ok? Entonces, no significa que luego esta información esa información confidencial de mi empresa vaya a ser revelada ante el mundo, no, pero sí significa que OpenAI puede usar todos estos datos que yo le proporcione, ¿para qué? Para entrenar a su modelo. Aquí estamos viendo la parte de privacidad y seguridad. Es diferente, aquí estamos viendo el término de privacidad. Entonces, si yo desactivo esta parte, automáticamente ya no voy a estar compartiendo información, voy a estar funcionando voy a poder trabajar de forma adecuada sin compartir información confidencial, pero hay una desventaja, que es que los chats no se guardan y son eliminados dentro de 30 días. Entonces, si nosotros utilizamos esta opción, podemos trabajar de forma segura, sin compartir datos, pero los chats se van a eliminar. Entonces, si yo tengo cierta estructuración ya en cierto chat, se va a eliminar a los 30 días. Es la única desventaja. En cuanto a tema de seguridad, existen otras dos vertientes de privacidad y seguridad. Cuando estamos hablando de una inteligencia artificial que nosotros descargamos y usamos completamente nuestro equipo, hay diferentes herramientas, entonces nosotros podemos irnos, nosotros nos vamos a la playa, nosotros nos vamos al bosque, donde sea que nos vayamos que no haya conexión a internet, y podemos trabajar en nuestro equipo personal. Y no vamos a estar compartiendo absolutamente ningún dato de nosotros o de la empresa o de lo que estemos haciendo. Esta es una opción de privacidad y seguridad. ¿Cuál es lo malo? Que todo esto que tú trabajes se va a hacer con los recursos de tu equipo personal. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás trabajando en edición de imágenes y videos con IA, pero la descargaste y está trabajando con tu computadora, va a utilizar los recursos de tu equipo. Y si no tienes un buen equipo o un equipo de gama media alta o que abarque las capacidades mínimas de la inteligencia, entonces vas a tener malos resultados. Por otro lado, existen IAs que son usadas en servidores. Por ejemplo, GPT es una IA que no necesito yo que descargarla para trabajar. Si yo no estoy conectado a internet, simplemente no la puedo usar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy usando con el servidor que tiene OpenAI. Entonces, esto es muy interesante para que en futuras herramientas, si ustedes las quieren utilizar, puedan analizar estos diferentes términos de privacidad, aceptarlos, no aceptarlos, o en este caso descargar una inteligencia artificial y trabajar desde su equipo, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser enlaces compartidos. Podemos gestionarlos, cuáles son los que compartimos, podemos exportar datos y podemos eliminar nuestra cuenta. Y por último, importante, aquí mismo tenemos la opción de personalizar nuestro ChatGPT. Podemos darle instrucciones personalizadas sobre, más o menos, darle un asesoramiento sobre quiénes somos, cómo nos manejamos, etcétera, o sobre cómo nos gustaría que nosotros respondiera. Eso está muy interesante, pero es tan complejo que lo vamos a ver más adelante y que está relacionado con lo que viene a ser los agentes GPTs de la versión 4 de ChatGPT. Entonces, presten atención porque esto lo pueden utilizar. Nosotros, por ejemplo, pues igual aquí podemos darle una custom instruction. Ok, denme un segundo. Un segundo, hubo que reiniciar. Nosotros aquí podemos darle una custom instruction a ChatGPT y nos la vas a generar. Tenemos diferentes opciones, desde modificar nosotros el prompt. Aquí si nosotros modificamos el prompt y lo volvemos a generar, nos va a dar un resultado diferente. Y nosotros aquí podemos copiar texto, regenerar o evaluar. Evaluar si nos está dando una buena o mala respuesta. Bien, con esto terminamos lo que viene a ser interfaz y funciones de ChatGPT. Ahora pasamos a lo que viene a ser las capacidades de ChatGPT. Bien, ChatGPT
Un segundo. ChatGPT tiene 3 diferentes áreas en las cuales nosotros podemos trabajar. Una es lo que viene a ser la generación del lenguaje, otra es la manipulación del lenguaje y otra es el uso de la lógica básica de esta misma herramienta. Si nosotros hablamos en cuanto a lo que viene a ser generación del lenguaje, existen dos lenguajes que nos maneja la herramienta, que es el idioma normal, el idioma humano y el idioma máquina. ¿Cuál es el idioma humano? Pues todo español, francés, chino, italiano, todo lo que tenga que ver, que esté relacionado con texto. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos pedirle en idioma humano que me traduzca un texto. Yo le digo, cambia el siguiente texto al francés. Hola, ¿cómo estás? Disculpa si te interrumpo, pero necesito un poco de ayuda. Me llamo Javier y soy de Barcelona, España. Bueno, realmente estoy un poco perdido aquí. Es una persona que está en Francia y le está pidiendo ayuda en francés. Entonces, ya me lo traduce. Le damos la petición completa y me lo traduce. Bonjour, comment vas-tu? Bueno, todo no lo menciona en francés. Lamentablemente no es mi primera lengua o no tengo tanto dominio, entonces no lo traduce. Ya estamos viendo aquí el primer caso de que nos puede traducir esto a cualquier idioma. Si le pedimos chino, si le pedimos italiano, si le pedimos inglés, todo nos lo traduce. Y luego tenemos la otra característica. Nos genera lenguaje también en, llamémosle idioma máquina, ¿no? O como si fuera simplemente manipula el lenguaje de forma que lo genera como código. Lo genera con base a códigos y nosotros podemos aplicarlo en lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, podemos aplicar esto para utilizarlo nosotros en diferentes programas. Aquí tenemos un ejemplo claro. Yo le pido a ChatGPT, le digo, hola, quiero crear una aplicación sencilla para realizar un control de calidad sobre la calidad de dieta de una persona y darle consejos si está cumpliendo con un criterio saludable o no. La aplicación consistirá en un test de 5 preguntas sí o no. Es obligatorio incluir el sí o no. El usuario completará este test marcando un check boost y una vez haya completado las 5 preguntas, se generará un informe con respuestas guardadas para cada una de las opciones. En total, debes de elaborar 10 respuestas. Necesito que crees un prototipo de esta aplicación utilizando código HTML, CSS y JavaScript. Y automáticamente me lo genera. Aquí tenemos nuestro código HTML, CSS y JavaScript. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo no soy informático, yo no sé tanto en cuanto a códigos, manejos de diferentes códigos, ¿no? Pero vengo aquí y me voy a ir a una herramienta en donde pueda copiar estos códigos para que me dé todos estos resultados. Copio el código HTML, vengo aquí en este caso a la herramienta que yo estoy utilizando, CodePen, voy a copiar todos y cada uno de los códigos, CSS, lo pego, vengo aquí, copio el JavaScript, lo copio y lo pego. Y como podrán observar, automáticamente ya me está haciendo lo que le pedí, que viene a ser un cuestionario sobre control de calidad sobre la alimentación. Me da 5 preguntas y me da la respuesta de sí o no. Lo que nosotros le estábamos pidiendo que realizara no lo está dando. Entonces, ¿consume al menos 5 porciones de frutas y verduras al día? Pues no. ¿Limitas el consumo de alimentos procesados? Pues sí. Nosotros vamos rellenando el cuestionario y le pedimos el resultado. Aquí, como pueden ver, en el resultado no nos da un resultado exacto, simplemente nos da la pregunta y nos da la respuesta. Entonces, nosotros no queremos eso. ¿Qué hacemos? Venimos a ChatGPT. Yo aquí le pido que necesito que me modifique el código informe para que al momento de que arroje el informe, me dé una sugerencia sobre qué hacer para mejorar en ese ámbito. Copio el código, vengo aquí, pego el código y me va a modificar todo esto. Otra vez me vuelve a dar la encuesta, volvemos a contestar y ahora al momento de que yo le doy a obtener resultado, ya me da la pregunta, me sigue dando la pregunta, la respuesta, pero me da la sugerencia. Sugerencia,
Intenta incorporar una mayor variedad de frutas y verduras en tus comidas diarias para asegurar que estás obteniendo los suficientes nutrientes. Vengo aquí a la pregunta 4. Sugerencias: asegúrate de incluir una variedad de fuentes de proteínas en tu dieta, como carnes, pescado, huevos, legumbres, etc. Ya nos está modificando esto, nos lo está haciendo en tiempo récord, y yo no soy experto en manejo de código. Ahora, ¿qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Necesito que me des color a la página. ¿Puedes mejorar el código CS para crear una interfaz de colores azules y blancos? Claro, aquí está. Copio el código CS, me vengo aquí, y al momento de que yo lo introduzco, como pueden observar, ya cambió. Ya es una interfaz de colores blancos y azules. Podemos pedirle colores amarillos, podemos pedirle colores rojos, etcétera. Todo lo que nosotros queramos nos lo puede modificar. Solo basta con que nosotros vayamos verificando paso a paso que se esté elaborando de forma correcta. Entonces, es por eso que nosotros le podemos pedir cosas en lenguaje máquina y nos pueden generar estos códigos que nosotros podemos traspasar a diferentes herramientas para poder trabajar con ellos. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser manipulación del lenguaje. ChatGPT, nosotros podemos usar esta herramienta para diferentes aspectos. Manipulación del lenguaje puede ser resumir textos, podemos pedirle que resuma un texto, que modifique y le dé cierta tonalidad al texto que nosotros estamos utilizando, y podemos pedirle incluso que cambie dicho formato que nosotros le estemos pidiendo, ¿no? Como su nombre lo indica, podemos en resumen de textos, modificación del lenguaje, me vengo aquí. Yo aquí le pido que me dé como tal un resumen. Tengo todo un informe gigantesco que hacer. Le pido, dame un resumen del siguiente texto. Yo aquí le doy un contenido sobre la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, con el ChatGPT 4. Le doy todo, absolutamente todo el texto. Si se fijan, es demasiado. Y aquí simplemente me da el resumen. El texto discute el impacto de las implicaciones de la IA, centrándose en el lanzamiento de GPT-4 y su potencial transformador en diversas áreas de la sociedad. Se discuten también ejemplos concretos como la IA y puede ser beneficiar a la sociedad, como la agricultura y cuidado para las personas mayores. Está excelente. La primera parte, que viene a ser resumen de textos, ya me lo trabajó, ya lo hizo. Está excelente. Ahora le vamos a pedir que modifique el tono. Quiero que conviertas ese resumen en un texto escrito por un entusiasta de la tecnología. Y como podemos ver aquí cuando me lo genera, el tono ya es diferente. La inteligencia artificial generativa, IA, está en boca de todos con el lanzamiento estelar de ChatGPT 4 este mes. Este hito marca un emocionante avance en el mundo de la tecnología y promete transformar radicalmente diversos aspectos de la sociedad. Entonces, el tono aquí, comparado con el texto anterior, que nada más era un resumen, ya nos cambió. Y no solo eso, si pueden ver aquí, ya pasó de ser un resumen de unos 14 renglones, 15, a que nos cambiara y nos explicara todo lo que viene a ser la IA con esta tonalidad, escrito como un entusiasta. Y ahora pasamos a la diferente etapa. Le pedimos nosotros que cambie el formato. Venimos aquí y le digo, hola, ahora quiero que conviertas este texto en un carrusel para Instagram. Para ello, quiero que me proporciones una tabla con las siguientes columnas: número de slide, descripción de la imagen propuesta para el slide, título de slide, una única frase breve para resumir el contenido del slide. Y nos genera la tabla. Aquí tenemos número de slide, descripción de la imagen, título y resumen. Aquí, por ejemplo, viene descripción de imagen, collage de imágenes, representando desafíos éticos y regulaciones en tono de la IA. El título, abordando desafíos de la IA, y el resumen. Explora los dilemas éticos y las soluciones regulatorias en el mundo de la IA. Toda la información que ya le proporcioné, me la cambió y me la generó en formato tabla. Y ahora vamos a pedirle una cosita más. Convierte el texto que has escrito como un entusiasta de la tecnología, especifico cuál,
en un texto de publicación de LinkedIn que acompañaría el carrusel que has creado y que siga la siguiente estructura: gancho, cuerpo, call to action, y que call to action sea comentar la publicación. Y aquí me da el gancho: prepárate para explorar el emocionante mundo de la IA. Me da el cuerpo, aquí, bueno, podemos corregir. Te invito a sumergirte en el fascinante universo de la IA y descubrir cómo está transformando nuestra sociedad a través de imágenes cautivadoras y titulares inspiradores. Únete a esta emocionante conversación sobre el futuro de la IA. Y nos da el call to action. ¿Qué opinas sobre el impacto de la IA en nuestra sociedad? Déjanos tu comentario y únete a la conversación. Como podemos ver, nosotros ya pasamos por todas estas etapas. Con base en un texto que nosotros le proporcionamos, ya nos dio un resumen, ya nos modificó el tono y nos cambió el formato no una vez, sino 2 veces. Bien, y pasemos ahora con lo que viene a ser la lógica básica. Aquí anteriormente ChatGPT, bueno, se estaba desarrollando muy bien, pero cuando hablamos de lo que viene a ser la lógica básica, es cuando tenemos muchos inconvenientes con esta herramienta. ¿Por qué razón? Porque no podemos pedirle a ChatGPT que razone como tal. Sí, a través del lenguaje sí ha aprendido a dar respuestas de cierta forma congruentes, que impliquen cierto razonamiento, pero no está programado para que razone como tal, como una persona como tal. Entonces, como no se encuentra programado para ello, nos puede dar diferentes resultados. Cuando nosotros nos venimos aquí, este ejemplo está muy bueno. Yo aquí le pido a ChatGPT: hola, si pongo a secar 6 calcetines en un tendedero sin que se toquen al sol y tardan 10 minutos en secarse, ¿cuánto hubieran tardado en secarse aproximadamente 10 calcetines si los hubiera puesto en el mismo momento, con la misma separación? Avísenme que no se ve. Si los hubiera puesto en el mismo momento, con la misma separación y bajo las mismas condiciones. Antes de empezar, calcula, piensa paso a paso qué implica cada uno de los aspectos del enunciado. Ahí está. Y ya me da el razonamiento. Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a analizar el enunciado paso a paso. Me da la cantidad, separación, condiciones, me da cómo lo analiza. Si se fijan aquí, me da incluso hasta una fórmula, me da cómo lo formula, cómo lo estructura, y me da el cálculo. El tiempo estimado para 10 calcetines es de 16 minutos, 16.6 minutos. ¿Qué pasa? Que es ilógico. Si 6 calcetines se secan en 10, si pongo otros 10 calcetines en las mismas condiciones, bajo el mismo proceso exactamente igual, deben también de secarse en el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Le vuelvo a preguntar yo lo mismo. Hola, ¿qué pasa? Mismo prompt. Hola, si pongo a secar 6 calcetines, bla, 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 bla. Me lo vuelve a analizar, me lo analiza otra vez por completo. Esta vez no me lo estructura. Déjenme ver. Ok, esta vez no me lo estructura tanto. Y ya me da una respuesta aproximada. El tiempo de secado para 10 calcetines puede estar entre 10 minutos y el doble de ese tiempo, o sea, hace 20. Todavía sigue siendo ilógico, no me da una respuesta exacta. Y vamos a pedirle una tercera vez. Mismo prompt, completamente el mismo. Me vuelve a hacer el análisis, me vuelve a dar su resumen. Y aquí ya me dice: hola, si 6 calcetines... Entonces, si 6 calcetines tardan 10 minutos, bajo las mismas condiciones, podemos estimar que 10 calcetines también se secan aproximadamente en 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que hasta el tercer intento pude tener una respuesta lógica. Y ojo aquí, me está diciendo aproximadamente. Claro que como yo lo sé, ya sé que esto está correcto. Pero hasta el tercer intento pude yo tener una respuesta lógica para todo este proceso que llevé a cabo. Entonces, podemos confiar en esta herramienta en GPT como herramienta de lógica básica. Pues la verdad es que no tanto. Bien, pasemos ahora en cuanto a las limitaciones. Con ChatGPT. Vamos a hablar de lo que viene a ser falta de consistencia, cómo es que puede alucinar nuestra herramienta,
cómo es que tienes cierta capacidad de memoria y cómo es de que se encuentra su conocimiento acotado. Primero, en cuanto a falta de consistencia, ChatGPT jamás nos va a dar, para los diferentes resultados, ChatGPT jamás nos va a dar la misma respuesta. Esto beneficia al aspecto creativo, pero perjudica cuando estamos hablando de datos exactos. Esto puede resultar perjudicial cuando preguntamos datos exactos. Por ejemplo, aquí observamos, me tuvo que tomar 3 intentos para que me diera este dato que es relativamente exacto. 3 intentos. Entonces, ¿fueron diferentes respuestas? Sí. ¿Muy creativas? Sí. ¿Abordándolo de diferentes aspectos y lógicas? Sí. Pero cuando yo necesito un resultado exacto, no me lo da. Entonces, ese es el punto número 1. Número 2, tiene una alta sensibilidad a lo que... antes que nada... Ok. Aquí, por ejemplo, también vemos la consistencia de resultados. Hablando de la creatividad, antes de pasarme al siguiente punto, yo le pido que escriba una publicación en LinkedIn sobre los beneficios para aplicar la IA en la actualidad y me lo genera. Está excelente y me habla de análisis de datos, optimización de procesos, personalización, innovación continua, mejora de seguridad, etc. Cuando yo le pido esto de nuevo, mismo prompt, completamente el mismo, se lo pido otra vez en otro chat, me da otra respuesta diferente. Ahora me habla de automatización inteligente, toma de decisiones, mejorar la experiencia del cliente, optimización de procesos, avances en la atención médica, seguridad y ciberdefensa, etcétera. Como pueden corroborar, si hablamos de creatividad, me ayuda porque me genera diferente información que no es la misma, pero cuando nosotros buscamos ese resultado exacto, como lo viene a hacer aquí, puede que ahí ya le falle y que no nos dé la información que nosotros queremos. Ahora, en cuanto a la sensibilidad a la indicación, cuando nosotros introducimos muchos parámetros a lo que viene a ser en el prompt, que introducimos muchos parámetros, puede, y lo más seguro es de que comience a prestar más atención a unos parámetros que a otros. ¿Qué pasa? Puede ser que parámetros que para mí eran muy importantes, GPT comience a dejar de tomar la importancia o valor o simplemente no los considere. Entonces, los resultados tienden a ser diferentes a medida que nosotros vamos agregando mayor número y cantidad de indicaciones. Esto, por lo general, pasa sobre todo en la versión gratuita de GPT, que es la 3.5 Turbo. Si ustedes utilizan la versión 4 o la 4 Turbo, esto se reduce enormemente, pero de todas formas sigue ocurriendo, aunque en muchísima menor medida. Para esto, vamos aquí y aquí tenemos este ejemplo. Nosotros le decimos, hola, quiero que crees un guión para una presentación de trabajo, una presentación alrededor del impacto de la IA en el mundo del trabajo. Necesito que plantees siguiendo esta siguiente estructura. Número slide más título de presentación, texto descriptivo del por qué es importante, lista numerada de conceptos clave, frase con la explicación textual debajo de cada uno de los elementos de la lista y una imagen propuesta. Aquí me da lo que viene a ser el título, me da lo que viene a ser el título de la presentación, me da, ahora sí, numerada. Si se fijan, si pueden ver, aquí falló ya la numeración. 1, 1, 1. Aquí me las da numerada, me da el texto descriptivo, me da el texto descriptivo, el slide, y aquí me proporciona lo que viene a ser la imagen, ¿no? Y aquí, sucesivamente. Cuando agrego más órdenes, aquí le agrego, además de todo lo anterior, le digo 3 posibles preguntas que la audiencia pueda hacer alrededor de ese slide. Me arroja lo mismo, me arroja la imagen y me da 3 posibles preguntas. Excelente, vamos muy bien. Pero vamos a forzar a ChatGPT aún más. Cuando nosotros le pedimos 2 preguntas para analizar el nivel de atención del público y una frase que englobe el concepto general de cada slide, 2 peticiones más,
Aquí si pueden observar, ya me da el slide, una descripción del slide, me da el criterio, me da 3 bullet points. En esos bullet points ya vienen 2 preguntas y ya. Ya no hay más. Esto es todo. Es lo mismo. Entonces, si yo necesito cierta información más puntual, si a mí me importan más, por ejemplo, las preguntas, que ver el nivel de la atención de la audiencia o el concepto, mientras más instrucciones yo le pida, puede ser que causa de estas 2 instrucciones olvide otras que vengan numeradas aquí arriba. Entonces podemos ver que aquí pasó de ser un texto más estructurado, mejor desarrollado con lo que yo necesitaba, a que cuando le di más instrucciones, ya me lo desarrolló de forma diferente. Entonces, la alta sensibilidad ocurre mucho, como les comento, en la versión sobre todo 3.5. Ahora, cuando hablamos de la alta variabilidad de la respuesta, esta va a depender de las 2 anteriores. Si, por ejemplo, nosotros podemos tener diferentes resultados y como tiene alta sensibilidad lo que viene a ser la herramienta, nos va a dar mucha variabilidad de respuestas si le agregamos muchos prompts, si los resultados son lógicos o ilógicos. Y si hablamos de, por ejemplo, el ajuste de indicaciones complejas, eso igual depende de las 2 anteriores. ¿Por qué? Porque a mayor grado de complejidad, los resultados de las indicaciones, como les mencioné, pueden cambiar en mayor o en menor medida. Es por eso que GPT, sobre todo, como les comento, la versión 3.5, tiene problemas para ajustarse a indicaciones muy complejas. Y esto lo vimos en el ejemplo. Ahora, si hablamos referente a lo que vienen a ser las alucinaciones, GPT alucina. Y alucina bastante. Bueno, alucina, podemos decir. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Esto ocurre porque estos modelos siempre tienden a complacernos a nosotros con una respuesta. Incluso si los mismos modelos no tienen la capacidad o el conocimiento para que nos respondan de forma adecuada, van a generar respuestas aunque sean incorrectas. Y esto es un gran problema cuando nosotros tendemos o queremos automatizar procesos. Vamos a verlo a continuación. Ok. Yo aquí le pregunto cómo jugó Chicharito en Francia. Estamos hablando del futbolista. En Inglaterra. Y aquí me da, ok, en Inglaterra Chicharito tuvo una carrera notable, principalmente jugó con el Manchester United, etcétera, etcétera. Se unió al Manchester City en 2010 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos. Está excelente. Pero si yo le pregunto aquí también cómo jugó Chicharito en Francia, me dice, pues el Chicharito jugó en Francia durante la temporada 2014-2015, fue cedido por el Manchester United. Primero que nada, esto estamos viendo que ya no es cierto. O sea, no jugó en Francia. Ha jugado contra, pero no ha jugado en Francia, y menos en este año. Entonces, aquí dice que hasta fue cedido por el Manchester United al equipo francés. Estamos viendo que es incongruente. Y luego dice que tuvo un desempeño discreto y que marcó solo 9 goles en 33 participaciones. O sea, estamos viendo que se lo está inventando, que no existe, que no ocurrió, y me lo sigue desglosando, me lo sigue mostrando como un hecho sólido. Entonces, si yo automatizo procesos y no presto atención a este tipo de información, entonces es cuando estas alucinaciones me comienzan a perjudicar. Textualmente, bueno, en cuanto al ejemplo, esto es un ejemplo muy interesante. Hay muchos otros, pero bueno, ni para qué mencionarlos. Cuando hablamos nosotros en la capacidad de memoria, ChatGPT tiene una limitación en la ventana de contexto, por lo cual no va a recordar absolutamente toda la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos teniendo un diálogo, a partir de cierto punto ya no va a recordar información que previamente nosotros le hayamos mandado o que hayamos tenido con él, ¿no? Y otra cosa, tiene una base de conocimiento acotado. ¿Esto qué quiere decir? Que
que para responder se va a ajustar con esto, con los datos con los cuales ha sido entrenado. Entonces, esto sobre todo, como les comento, pasa en la versión 3.5 porque me parece que su última actualización, no recuerdo si fue en 2022, 2023, 2022 o el 23. Entonces, con base a las últimas actualizaciones que ha tenido la plataforma y demás, es conforme te puede arrojar una mejor o peor respuesta. Entonces, esta es una de las limitaciones. Puede ser que si nosotros le preguntamos algo que simplemente ocurrió después, no lo sepa. Y donde es mejor aplicar ChatGPT. ChatGPT es mejor aplicar en estas tres tareas. Es ideal para el uso de tareas, ¿no? Pero, ¿qué tipo de tareas? Tareas recurrentes que hacemos y practicamos todos los días, que son sencillas, que nos facilitan y que podemos hasta cierto punto automatizar, ¿no? Tareas sencillas, las cuales no requieren un gran nivel, que sea un nivel muy complejo para poder manejar o trabajar, ¿no? Que no necesitemos que nosotros ser especialistas para entender la información. Y por último, que sean tareas verificables, tareas en las cuales nosotros tengamos el suficiente conocimiento para que al momento de que nos proporcione esta información, ChatGPT, nosotros podamos verificar de una forma fácil. ¿Qué pasa si yo le pido que me elabore un ensayo, que me dé una información de cierta cosa? Al momento de que me la da, va a ser más complejo y va a ser peor para mí estar buscando y verificando, no sé, dedicarle 30 o 40 minutos para verificar que esta información sea válida, a que si es una indicación, a que si es una tarea compleja, mejor la desarrolle yo y que esos 30 o 40 minutos que estoy yo desarrollando, tengo un mejor trabajo que estar perdiéndolos en verificar la información. ¿Ok? No sé si igual no sé si han escrito a lo mejor por ahí alguna pregunta o dudas que tengan. Mientras tomo agua, pueden escribirlas y las checamos con gusto al final, ¿eh? Principales usos de esta herramienta. Isaac, ¿en qué podemos aplicar principalmente nuestra herramienta de GPT? Bien, son dos muy particulares. Uno viene a ser el procesamiento de texto y lenguaje y la otra que la podemos utilizar como una herramienta de información factual. Ahora, mucha atención. ¿Qué ocurre? Ocurre que OpenAI y que todos hemos considerado a ChatGPT que es una herramienta sumamente fabulosa para utilizarla como herramienta de información factual, que nos genere lenguaje, que nos genere información y demás, que es una herramienta fenomenal que nos vuela la cabeza. ¿Pero qué creen? Sí es buena, pero no es en donde se desarrolla mejor. Entonces, ¿dónde se desarrolla mejor ChatGPT? Se desarrolla mejor en el tema de procesamiento de texto y lenguaje. Se desarrolla mejor al momento de que nosotros tengamos que convertir la información en cualquier otro tipo de contenido que nosotros requiramos. Aunque no lo crean, esto a mí esto a mí en lo personal sí me impactó, pero es que como herramienta de información factual no es tan buena, realmente no es tan buena. Aquí yo lo evalúo como un 10 de 10, pero aquí incluso dependiendo la versión, si es la 4, no es tan buena como en el procesamiento de texto y lenguaje. ¿Por qué razón? Va a ser una buena herramienta de información factual, o sea, información de si nosotros le pedimos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las principales características que forman la identidad de una empresa? Va a ser una buena herramienta cuando existe mucha información al respecto y cuando es de algún tema académico o que ya se encuentra pues cierta información disponible. Pero no va a ser buena cuando existe poca información o cuando existe información que es contradictoria. Yo todavía me acuerdo que cuando no sabía esto, yo quise buscar información era una investigación respecto a unos chocolates junto con
un mentor mío, entonces yo estaba buscando información, entonces pues no me daba buenos resultados, incluso no dudo que, bueno, que no me diera buenos resultados, ¿no? Y que pudiese, yo me arriesgué a que pudo haber alucinado pues esta herramienta. ¿Por qué? Porque pues existía poca información y que y a lo mejor ahí simplemente alucinó y se inventó cosas y me las puso ahí porque sí. Entonces es importante entender esto, que va a ser buena generando información siempre y cuando exista información y que sea temas académicos, y no lo va a ser cuando exista poca o sea información contradictoria. Yo aquí le pido cuáles son las características que forman la identidad de una empresa. Hay mucha información y me la arroja. Misión, visión, valores, personalidad de la marca, etcétera, etcétera, y me lo da. ¿Y quién creó o habló sobre la identidad de una empresa? Bueno, como existe información, pues ya me lo dice. Ah, ok, David Akaller, Jan Noki, Cap Ferrer, bueno, diferentes personajes, ¿no? Entonces, aquí tenemos el claro ejemplo de esto. Bien, y pasemos al siguiente. ¿Cómo podemos utilizar ChatGPT en el día a día? Okay, que se ve. ¿Cómo podemos utilizar ChatGPT en el día a día? Podemos utilizarla como una herramienta de redacción de textos. Hablando, por ejemplo, ¿qué? Como lo que viene a ser correos electrónicos. Yo aquí le pido, yo aquí en este aspecto, un segundo, yo aquí en este aspecto le doy un correo. El asunto es solicitar información para trámites de titulación, es de un estudiante. Le doy aquí el correo, espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirige usted con el propósito de solicitar información sobre el proceso para tramitar los papeles de la titulación. Aquí hay diferentes dudas, preguntas. Por otro lado, me interesaría conocer más detalles sobre los trámites administrativos. Y pues agradezco de antemano toda ayuda y orientación. Espero pueda brindarme este proceso. Y le digo, necesito que le des una respuesta a este correo de manera educada, ya estoy incluyendo tono, informando que se encuentra comunicándose con la persona equivocada, pero dando otro contacto como contacto y dando respuestas sutiles a algunas de las dudas que presenta este estudiante. Además, redáctolo en menos de 150 palabras. Y me responde aquí, asunto, respuesta para trámites de titulación. Estimado alumno, es un placer atender su consulta. Sin embargo, y aquí me da una respuesta por completo, me está redactando una respuesta que a mí quizás hacer esto me hubiera tomado muchísimo tiempo. Respecto a sus preguntas, los formularios y documentos requeridos pueden solicitarse en línea. El proceso suele tardar aproximadamente, y aquí me lo deja en blanco para yo agregar el tiempo porque yo lo conozco, ¿no? Una vez completado, respecto a los costos, consulte directamente con el departamento, etcétera, ¿no? Y ya le propongo yo proponme una versión más corta de leer, y ya me lo vuelve a redactar. Para contestar textos, redacción de correos electrónicos es fenomenal. Ahora, podemos utilizar ChatGPT también como una herramienta de aprendizaje. Podemos pedirle a GPT que adopte ciertos roles en particular. Déjenme, ok, podemos pedirle a GPT que adopte ciertos roles en particular. Lo tengo bien. Yo aquí le pedí, por ejemplo, que adoptara el rol de Elon Musk. Le digo, hola, necesito que adoptes el papel de Elon Musk y aplique su método para ayudarme a entender el futuro de la IA en el mundo laboral. Comenzaremos con una pregunta general para reflexionar sobre el tema. Después necesito que me guíes a través de preguntas y respuestas que me ayuden a reflexionar, cuestionando mis suposiciones limitantes sobre su desarrollo. Y llegar a una reflexión aún más profunda, fomente el diálogo, la exploración crítica del tema, resolución de un par de dudas importantes sobre el tema, dando tu perspectiva y diferentes perspectivas que puedan surgir. Estoy interesado en saber el posible rumbo que puede tomar la IA en el futuro, tanto como asistente como sustitución del ser humano. Así que dirige el tema de conversación en esa dirección. Aquí asume el rol de Elon Musk, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me encanta asumir el papel de Elon Musk, etcétera. Me da una pregunta general. Ahora, para profundizar en esta reflexión, podemos explorar algunas preguntas clave. Me da las preguntas clave y ahora desarrolla cada una de las preguntas clave.
los avances de la IA, como el aprendizaje automático, la automatización de procesos. Aquí me da su argumento desde la perspectiva de Elon Musk, o sea, ella está asumiendo cómo es que pensaría Elon Musk. Me desglosa las preguntas, y lo interesante de esto es que cuando nosotros le pedimos que adopte ciertos roles, vienen este tipo de preguntas al final de todo esto. Me dice, hola, ahora, ¿tienes alguna duda específica o te gustaría profundizar en alguno de estos temas? Estoy aquí para ayudarte a explorar más a fondo cualquier aspecto relacionado con el futuro de la IA en el mundo laboral. Y ya podemos nosotros seguir la conversación, ¿no? Hola, ¿qué puede pasar con aquellos trabajadores en puestos que pueden ser sustituidos por una IA? Me sigue dando una respuesta asumiendo el rol, me habla de reasignación y reentrenamiento, creación de nuevos empleos. Entonces yo uso esto como una herramienta de aprendizaje y no solo podemos pedirle que adopte el papel de Elon, ¿no? Podemos pedirle que adopte el rol de un ayudante de un médico, podemos pedirle que adopte el rol de entrenador, podemos pedirle incluso que analice o que nos dé la perspectiva desde un método socrático. Y eso está muy interesante porque nos ayuda a nosotros como aprender, para aprender. Ahora, podemos utilizarlo como herramienta del brainstorming. Ok, denme un segundito. Podemos utilizarlo como una herramienta de brainstorming que nos ayude a crear un mapa mental usando diferentes técnicas, por ejemplo, la técnica del starburst y la aplicación de la técnica de la escalera. Entonces, yo aquí vengo. Quiero que actúes como un asistente de brainstorming. Escribo el prompt. Aplicación de la técnica del starburst. Identificación del problema central. Proporcionaré un problema pregunta central que desea abordar. Por ejemplo, estoy tratando de resolver el problema de, y le digo que me describe el problema central. Puedes ayudarme a aplicar la técnica del starbursting para explorar este tema. Generación de preguntas claves. Te pediré que me ayudes a generar una lista de preguntas clave relacionadas con el problema central. Por ejemplo, ya le especifico la pregunta. Puedes identificar algunas preguntas clave que podamos explorar para entender mejor el problema. Desglose de preguntas claves. Una vez que tengamos algunas preguntas claves, te solicitaré que profundices más en cada una de ellas, desglosándolas en subpreguntas o áreas de interés más específicas. Por ejemplo, y le doy otra pregunta, ¿podrías ayudarme a desglosar cada pregunta clave en subpreguntas más detalladas que podamos explorar más a fondo? Exploración de áreas de interés. Utilizaré esta ayuda como fuente de información para explorar cada área de interés. Por ejemplo, podrías explorar información, podrías proporcionar más detalles o ejemplos relacionados con esta subpregunta específica. Síntesis y revisión, ya le pido lo que viene a ser la síntesis y revisión, y al último le digo, si lo has entendido, quiero que tomes el control de la conversación y me guíes en todo el proceso. Claro, estoy aquí para ayudarte, para aplicar la técnica y abordar tu problema. ¿Cuál es el problema que te gustaría resolver o a la pregunta que deseas explorar? Me gustaría hacer el brainstorming para crear un eslogan de una marca de bebidas energéticas. Y, denme un segundo. Ok, es este. Aquí es básicamente el mismo prompt. Es que lo hice 2 veces porque me salió mejor acá. Me gustaría hacer el brainstorming para crear el eslogan de una marca de bebidas energéticas. Perfecto. Y me lo empieza a desglosar, ¿no? Aplicando la técnica. Me identifica el problema central. Lo que es crear un eslogan efectivo y atractivo para bebidas energéticas que capte la atención de los consumidores y refleje valores. Me genera las preguntas clave, que son 5. Me desglosa las preguntas claves en otras 3 subpreguntas, cada una. Identidad de valores de la marca, que es esta. Me la desglosa. Mensaje a transmitir, que es esto. Me lo desglosa y me lo genera cada uno. Entonces, estamos viendo que ya no solo podemos aplicar esto como esta herramienta, dependiendo qué es lo que nosotros le solicitemos, nos puede ayudar enormemente. O sea, nosotros aquí estamos aplicando la técnica del brainstorming, y si estamos hablando de una persona que se encuentra trabajando en una empresa o en un departamento, puede apoyarse por completo de GPT para comenzar a desarrollar esto
sin tener que dedicar horas y horas en un equipo de trabajo para poder sintetizar toda esta información o que sea correcta. Entonces, incluso de aquí podemos utilizarlo como proceso creativo para nosotros ir modificando y decir, ok, esta sí me interesa, esta no me interesa, esta vamos a cambiarla y desglósamelo, pedírselo, ¿no? Y por último, podemos usar ChatGPT como una herramienta de soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Todas aquellas tareas intermedias que pues no sean como tal de resultados, aquellas tareas que tengan como tal, que sean de documentación, que sean de elaborar resumen, de reelaborar contenido, de combinar contenido, de ampliar cierto contenido o de identificación. Y aquí vamos a ver un ejemplo con el formato Markdown. Yo le voy a pedir, yo aquí le proporciono toda una información de la ponencia del día de hoy. Quiero que filtres toda la siguiente información, dejando únicamente el título principal y títulos secundarios y terciarios. Tome en consideración que debe ser claro y conciso para traspasarlo en formato Markdown. Me dice, claro que sí, proporciona la información y se la proporciono. Todo esto. Y al último, y aquí ya me da el desglose, ¿no? En qué consiste GPT, me da el subtítulo y me da, digamos, que lo demás, la información. Yo aquí identifico, me gusta cómo lo hizo, está excelente y le pido, transforma toda la información que me proporcionaste en formato Markdown. Por supuesto, ya me da el formato Markdown. Yo aquí, ¿qué hago? Copio el código y me vengo a una herramienta de Markdown. Yo aquí tengo esta herramienta, está excelente. Vengo aquí, copio todo el código y si pueden observar, aquí a la derecha, ya me está generando toda la información. Un segundo. Aquí, ¿en qué consiste GPT? Interfaz y funciones, privacidad, capacidades, limitaciones. Y no solo eso, sino que me da lo que viene a ser diferentes títulos. Me da diferentes títulos, ventanas de contexto, etcétera. Puedo utilizarla como una herramienta que me ayude a mí a observar para ver si todo el proceso que estoy llevando es adecuado o si tengo que mejorar en algún aspecto, pero ya lo estoy utilizando. ¿Cuánto tiempo no me ahorré aquí? Ahora, no solo puedo usar esta herramienta, sino que puedo usar otras herramientas diferentes. Por esto voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla completa. Segundo. Un segundo, porque estoy corriendo otra aplicación. Bien. La grabación igual la van a subir, me parece que a la página de LinkedIn o me parece que en YouTube ahí también la tienen. ¿Ya se está viendo? Sí. Bien, yo aquí tengo mi blog de notas, ya copié el formato Markdown, pego toda la información, ahí aquí no puedo hacer zoom. Y al archivo lo voy a guardar como, le doy a markdown.md y lo guardo. Ok, está excelente, ya cierro esto y abro mi ventana, mi herramienta, en este caso Mind Map, y lo puedo exportar toda esa información aquí. Le doy a importar y aquí en formato Markdown. Selecciono el tema, el formato que yo ahorita guardé en el blog de notas, lo pego y como podrán observar, ya me hizo aquí mi mapa mental. Ya me hizo aquí mi mapa. Y aquí lo tengo, otras herramientas, aquí me lo desglosa por completo. Está excelente. Entonces, si pueden fijarse, este tiene más formato que el otro, pero pueden apoyarse de todo este tipo de situaciones y créanme que va a estar muy interesante. Bien, voy a dejar de presentar para volver a compartir normal. Entonces ya vimos que podemos utilizarla como herramienta de soporte
para aplicar, por ejemplo, el formato Markdown, hacer documentación de nuevo, elaborar resúmenes, identificar, hacer formato Markdown, reelaborar cierto contenido que proporcionemos, combinar contenido o ampliar contenido. Y ahora pasamos con los conceptos clave. Te recuerdo que cada vez vamos de menos a más y ahorita vamos a entrarnos en cositas más interesantes. En cuanto a conceptos clave, ocupo que me den un segundo para cerrar cositas. Ok. Bien, primero que nada, la ventana de contexto de ChatGPT es aquella capacidad que tiene para recordar texto sin que se lo olvide. ¿Y qué capacidad consiste en este aspecto? Que GPT tiene una capacidad, hablando de unos 16,000 tokens, o que son más o menos, aquí lo tengo, que son 8,000 a 10,000 palabras, o de 16 a 20 páginas de texto. Después de todo esto, después de que pasemos esa cantidad de texto, todo lo que nosotros le preguntemos que tenga que ver con esa ventana de información, automáticamente ya no nos la va a recordar. ¿Ok? En este caso, las ventanas de contexto viene a ser mayor en cuanto a diferentes versiones, ¿no? No es lo mismo la 3.5 que la versión 4, que tiene una mayor ventana de contexto. Recordemos también que ChatGPT alucina, es normal que alucine, y que es importante entender el dataset de entrenamiento. ¿Por qué razón? Entender el dataset de entrenamiento es importante porque este determina la calidad de las respuestas. Además de eso, determina lo que puede o no que ChatGPT nos responda. Entonces, básicamente viene a ser la eficiencia de forma de responder en ciertos ámbitos en particular, en específico. Y bien, venimos ahora sí es que para mí todo está chido. Venimos con la parte de cómo relacionarnos para tener muy buenos resultados. Para redactar bien la información, es importante que entendamos lo que viene a ser el prompt o indicación, que básicamente es el texto que nosotros introducimos como referencia o petición para que nos dé como tal un resultado adecuado o resultado que se acerque a lo que nosotros necesitamos. Muy bien. Con base a esto, hablaremos de los fundamentos básicos del prompt engineering. Hay muchos, pero en este caso voy a mencionar 4 que considero que son de los más importantes. El primero está el zero shoot. Como previamente en anteriores sesiones mencionaban, es simplemente cuando nosotros le pedimos a GPT que nos dé una información de algo. Aquí le pedimos, quiero que me escribas una presentación de no más de 150 palabras sobre ChatGPT, presentándose en una audiencia, y me lo genera. Y ya está, no más. O un texto que me hable sobre la luna y me lo genera, y ya está. No le doy contexto, simplemente le digo, quiero esto, genéralo. Tan, se acabó. Y me lo genera. Muy bien, pasamos a lo que viene a ser el few shoot. Este ya es más importante. Para procesos más complejos, lo más seguro es de que con un zero shoot no baste, o sea, necesitamos que agregar. Entonces, podemos agregar ejemplos y podemos aplicar lo que viene a ser el few shoot. Básicamente aquí, en este ejemplo que les voy a dar, yo le pido a ChatGPT, quiero que me escribas un informe para LinkedIn sobre el impacto transformador de la IA generativa en el mundo del arte. Quiero que sigas la siguiente estructura. Le doy el gancho y la descripción, que sea corta y directa para llamar la atención. Le doy la introducción, párrafo corto que presente y resume el tema. Le doy los conceptos clave, donde comenzará con un emoticono color morado, ¿ok? Le doy el cierre, que sea un cierre call to action que inviten a comentar y opinar. Para determinar la extensión y el tono, la manera de expresarme y el nivel de complejidad de la información, quiero que tomes como referencia estas 2 publicaciones.
Ya aquí arriba yo le di la estructura y aquí le estoy dando el view shoot, le estoy dando la información. Yo aquí ya se la desglosé, viene el punto número 1, viene la publicación número 2 y viene desglosada y listo. Introduzco el prompt y como pueden ver ya me lo arrojó. Me da lo que viene a ser el gancho. La inteligencia artificial generativa está transformando el mundo del arte y los resultados son sorprendentes. Me da la introducción, me da la introducción del tema. La IA está revolucionando el mundo del arte y provee nuevas herramientas y enfoques para artistas y diseñadores. Me da una lista de conceptos clave y me da un cierre. ¿Qué opinas sobre el impacto de la IA en el mundo del arte? Comparte tus pensamientos y únete el futuro creativo. Aquí me da incluso hasta hashtag, está excelente, ¿no? No le pedí dame hashtag, pero como pueden ver, tomó esta información, este ejemplo, para también volverlo a aplicar en lo que viene a ser mi ejemplo. Y ya aquí abajo, pues hice una modificación, ¿no? Que desglosara mejor el listado de conceptos clave y aquí me lo desglosó. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo podemos utilizar un view shoot, dándole nosotros un cierto nivel de estructura y dándole un ejemplo que lo tome únicamente como ejemplo para que el resultado que nos dé sea más exacto y concreto conforme a la necesidad que nosotros queremos. Ahora vamos a lo que viene a ser la cadena de... ok. No voy a pasar si no vemos esto. Esto está muy genial. Para todos aquellos que son emprendedores, para todos aquellos que quieran observar y analizar las técnicas de su competencia, para aquellos que quieran crear y elaborar contenido en YouTube o entender cómo es que lleva cierta estructuración de cierto contenido, presten mucha atención. Yo aquí le digo que me explique la estructura del siguiente video. Aquí en este aspecto, yo copio lo que viene a ser la información de un video de YouTube, que supongamos que a mí me parece ultra viral y yo quiero conocer cómo es que fue estructurado. Y segundo por segundo, introduzco la información que ya me proporciona YouTube directamente y me indica como tal cómo es que se encuentra estructurado ese video. Me dice que la introducción fueron los primeros 3 segundos. Me dice que el paso 1 fue, me describe el video, ¿no? El paso 1, en este caso es cómo obtener esta información de los segundos en YouTube. Me dice el paso 1, pues acceder al video. Paso 2, las opciones del video, mostrar la transcripción, que eso se vio del minuto 14 al 20 y que indicaba cómo encontrar la opción. Paso 5, paso 6, paso 7 y me da la conclusión. Y ya me dice que la estructura. Y esto yo lo puedo hacer, imagínense que yo soy un youtuber, yo quiero utilizar esta información, que yo vi un video de inteligencia artificial, vi este video y me encantó, ¿no? Entonces vengo aquí, vengo a más y descargo lo que viene a ser la transcripción, mostrar transcripción. Copio toda la transcripción, todo esto hecho paso por paso, copio toda la transcripción, lo pego aquí. Ok, no se copió. En este caso, copió la información, pego todo esto aquí y automáticamente puedo obtener toda esta misma información para yo tratarlo con el tema que yo quiero exponer, siguiendo esta es la estructura que ya copié yo de un éxito que tuvo Internet. ¿Ok? Ahora, esto mismo me puede ayudar para los anuncios en Facebook. Y agárrense ahí. Necesito que me explique. Ok, déjame ver. Es más abajo. Ustedes cuando entran a Facebook, a una página de lo que ustedes quieran, supongamos que yo vendo hamburguesas, puedo entrar a McDonald's, a Burger King, puedo entrar a diferente competencia y como sabemos nuestra competencia pues sube su publicidad. Nosotros cuando entramos a su página, entramos, le damos aquí donde viene y dice información, le damos a lo que viene a ser transparencia de la página, le damos aquí a ver todo y le damos a
anuncios de la página, ir a la biblioteca de anuncios. Esto es completamente gratuito, ¿eh? No estamos hackeando ni nada. Esta es la biblioteca de anuncios de esta página en particular que se llama Sigo Aspel. Imagínense que es McDonald's, imagínense que es una empresa de smokings, imagínense lo que ustedes quieran. Aquí me arroja la biblioteca de anuncios, todos los anuncios que tienen activos, ya sean videos, publicaciones. Puedo analizar yo esta información desde aquí, ya la puedo analizar. Puedo copiar toda esta información y me vengo igual que hice anteriormente aquí con ChatGPT y le proporciono la información. Necesito que me expliques la información. Aquí este ejemplo es de inteligencia artificial, ¿no? Le puse lo que viene a ser en la publicación, le di todo y ya me le explicó. Ok, tiene un título llamativo, tiene una introducción, tiene una lista de lo que vas a aprender, tiene detalles del evento y tiene un llamado de la atención. Y ya le dije, siguiendo la siguiente estructura, necesito que crees un anuncio para Facebook, gancho de intriga, introducción, conceptos claves, cierre, call to action, y para determinar el tono de expresar mi complejidad de la publicación, necesito que tomes como de referencia el siguiente anuncio. Aquí yo le proporciono otro anuncio, y es igual, un anuncio sobre la IA. ¿Qué creen? Ya me lo generó. Aquí lo tenemos. Ojo, este me lo generó muy largo, pero como queremos verlo, vamos a ver el directo y conciso. Me arroja aquí, descubre el poder de la inteligencia artificial para impulsar tu negocio, me da la intriga, me da la introducción igual, me da la lista de conceptos clave y también me da una fecha, una hora, un lugar y me da un cierre call to action. Aquí acabamos de aprender por completo cómo nosotros, incluso un emprendedor, una persona que está emprendiendo, o para aquellos que también son consultores que queremos analizar la competencia de nuestro cliente, un suponer, cómo podemos meternos aquí a lo que viene a ser la biblioteca de anuncios, copiamos el texto, cómo es que se están dando publicidad a ellos y que vemos que nosotros tienen resultados y nosotros lo replicamos mediante la inteligencia artificial, analizándolo y adaptándolo al anuncio que nosotros queremos. Y ya lo tenemos. Listo, ya está. No hay que rompernos tanto la cabeza, ya tenemos toda la información. Uf. Entonces, es muy interesante cómo podemos utilizar todos estos diferentes elementos, hablando del few shoot, y nada más estamos hablando del segundo, el few shoot. Cuando hablamos de lo que viene a ser la cadena de pensamientos, debemos de entender que todo aquello que ChatGPT no lo verbaliza, no lo piensa. ¿Qué quiero dar a entender? Para que ChatGPT pueda procesar cierta información, todo debe de encontrarse de forma escrito. Si no se encuentra escrito, no lo va a generar, no lo va a razonar, no lo va a realizar. Entonces, o una de dos, o se la proporciona, o él se la proporciona, bueno, nosotros debemos de proporcionársela para que él la procese, mejor dicho. Por ejemplo, ChatGPT es capaz de llegar a mejores resultados siempre que nosotros agreguemos los términos, piensa paso a paso, detalla los pasos que seguirías. Es importante que analices o también hagamos preguntas como ¿cómo estructurarías todo el proceso para llegar a la conclusión? Ejemplo, vamos a regresarnos aquí, los calcetines. Si nosotros venimos aquí, podemos ver aquí, en este apartado, que le pedimos que antes de empezar a calcular, que piense paso a paso, qué implica cada uno de los aspectos del enunciado, ¿no? Entonces, mientras nosotros agreguemos estos matices, estas indicaciones, ChatGPT por lo general nos va a dar mejores resultados que si simplemente omitimos toda esta parte. Incluso le podemos pedirle que piense 2 veces antes que darnos una respuesta y que nos dé una explicación. Aquí en este caso no la da, nosotros podemos entender, razonarlo y comprender y con ello verificar si la información sea buena o no sea buena, o esté evaluándolo de forma correcta. Y en cuanto al último que viene a ser la secuenciación, esta va relacionada con lo que viene a ser la cadena de pensamientos. Se aplica para tareas muy, muy complejas.
Cuando nosotros tenemos una tarea muy compleja, por ejemplo, lo que viene a ser la elaboración de un ensayo, aplicamos la secuenciación. En vez de que nosotros demos un zero shoot y le pidamos elabórame un ensayo del marketing en el mundo laboral actual, y me dé algo, nosotros vamos paso por paso, en vez de que pedir una sola cosa, lo desglosamos por pedacitos para que nos vaya trabajando de mejor forma. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos corroborar la información, de que podamos validar los datos que nos esté proporcionando y de que además de todo esto sea más fácil procesar para ChatGPT y que la información que estemos viendo sea más acertada en comparación que si simplemente nosotros le decimos elabóramelo y listo. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí se sigue viendo? Ok. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Le digo, hola, quiero redactar un ensayo sobre la evolución de la inteligencia artificial. Quiero planear una visión global, planear una visión global que cubra todos los aspectos clave y que ofrezca una visión poliédrica del tema, donde se pueden ver argumentos a favor y en contra de esta tecnología. Quiero que actúes desde el punto de vista de un experto de la IA, preocupado por su evolución, pero entusiasmado ante sus posibilidades. Ya le estamos dando el tono. Tomando en cuenta los diferentes factores como sociales, culturales, tecnológicos, limitantes, privacidad, etc. A partir de aquí te guiaré para que describas el ensayo con la estructura que necesito. Lo primero que quiero es que me plantees una lista numerada con las preguntas clave que deberá resolver el ensayo. Y bien, aquí me da una lista de 10 preguntas. ¿Qué es la IA y cuáles son los principales objetivos? ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la IA? ¿Cuáles son las implicaciones sociales y culturales? Dame un segundo, ¿eh? Nos da las 10 diferentes preguntas, cómo es que la inteligencia artificial puede ser utilizada para abordar desafíos globales. Y me dice, ¿quieres comenzar con alguna de estas preguntas en particular o hay alguna área que quieras explorar primero? Como estoy elaborando, pongamos ese ejemplo, yo estoy elaborando ese ensayo, le digo que quiero centrarme más en la implicación de la tecnología y dejar un poco de lado su historia, ¿no? O sea, no quiero tanto la evolución histórica. Entonces, me gustaría descartar la pregunta número 2 y que me ampliase la lista con otras preguntas de mayor relevancia que pueden dar respuestas a temas que no estén cubiertos por las preguntas restantes. Y le digo que me reelabore la lista. Como pueden ver, aquí anteriormente en la pregunta número 2 me hablaba de la historia y aquí en la pregunta número 2 ya me la cambió, ya me habla de la tecnología y enfoques. Perfecto. Ahora quiero que crees una lista anidada para proponer las principales tesis con las que responderías la pregunta 1. Atención, aquí se viene lo bueno. Me da 3 diferentes tesis. Claro, te voy a poner, aquí tienes diferentes ideas. Tesis 1, definición y alcance de la IA, me da 2 bullet points, los describe. Tesis 2, objetivos de la IA. Y tesis 3, aplicaciones actuales de la IA. Yo ya lo analicé, ya lo interpreté, ya lo vi todo y le digo, ¿sabes qué? Y yo pienso que para mi ensayo lo mejor es la tesis 1 y la tesis número 3. La 2 no la quiero. Le digo, quiero que conserves el punto 1 y el 3. El punto 2, elimínalo. ¿Entendido? Y ya me deja las 2 tesis que le pedí. Ahora, bien, ahora quiero que realices el mismo procedimiento anterior para la pregunta número 2. Si recordamos aquí arriba, como hemos ido de forma secuencial, paso por paso, lo hacemos esto con esta pregunta número 2, que es la tecnologías. Venimos aquí y me empieza a hablar sobre, ok, eliminado, aquí. Y me empieza a hablar sobre el aprendizaje automático, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural, etcétera. Ya tengo yo la información, ya chequé yo la información, me parece fenomenal, me parece excelente, me agrada. Puedes escribir el inicio del ensayo que responde estas 2 primeras preguntas con los puntos que he validado, por supuesto. Y aquí, como pueden ver, ya está
elaborándome mi ensayo. Título: El fascinante mundo de la IA, definición, tecnologías y aplicaciones. La introducción, me da lo que viene a ser la introducción. Definición y alcance de la inteligencia artificial. La IA se define como la capacidad de las máquinas para imitar el comportamiento humano y realizar tareas que normalmente requerían inteligencia humana. Su alcance es vasto, etcétera, etcétera. Nos da el desglose de los primeros temas y listo. Yo aquí, con base a 2 preguntas, ya estoy elaborando por completo un ensayo. Y esto va a ser más preciso que si simplemente le pido que me elabore un ensayo de lo que viene a ser la IA. Y se acabó. Con base a esto, nosotros podemos ver que de forma secuencial hemos estado validando paso por paso que la información sea correcta y de que a nosotros nos agrade, que sea más precisa. Entonces, es por eso que cuando tenemos grandes cantidades de información o que querramos hacer un trabajo completo, la forma de secuenciación es una forma de realizar esto de una manera más efectiva que un zero shoot. Ahora, el formato, Isaac, ¿cuál es el formato óptimo para elaborar la estructura de un prompt? Bien, son 2. Uno es el uso de etiquetas. El uso de etiquetas, básicamente nosotros le estamos diciendo a ChatGPT, la etiqueta puede ir en el texto que nosotros vamos a marcar como, básicamente es el texto que nosotros vamos a marcar como obligatorio, que tome en consideración o que tome en consideración para responder. Y el uso de marcadores. El uso de marcadores nos ayuda a estructurar la información de mejor forma. Importante. Usar estos 2 recursos es fundamental para tener respuestas más consistentes. La calidad dependerá de la cantidad de la indicación, pero la consistencia depende por el formato que nosotros le presentemos. Y para esto es importante que sea concreto, que sea claro, que sea unívoco, que sea moderadamente redundante y que lleve una buena estructuración. Vamos a verlo en ejemplo. Etiquetas y marcadores. Quiero que escribas una publicación de LinkedIn sobre el impacto de la IA en el trabajo. Quiero que sigas la siguiente estructura. Atención. Estos que son como comillas, como, bueno, no sé qué nombre tengan exactamente. Esta parte de aquí son las etiquetas. Ya le estoy etiquetando que esta información para mí es sumamente útil y que la debe de llevar sí o sí. Entonces, gancho, párrafo, resumen, lista de conceptos clave y cierre. Y te inspires en el tono, estilo y extensión de los ejemplos, pero no en su contenido. Solo sirven como referencia de formato y estilo. Estoy aclarando. Aquí ya le estamos dando estructura. Este es el título principal. Le doy en qué va a consistir el gancho, no puede ser más largo que 30 palabras, etcétera. Y el título secundario, ejemplos de gancho. Les doy 4 ejemplos y le doy información que sí o sí debe de ser rellenada mediante una etiqueta por ChatGPT cuando elabore una respuesta. Se los doy 4 veces. Otra vez, título principal, párrafo resumen, estructuración, estamos hablando ya aquí cómo es que yo quiero que sea el párrafo resumen, y subtítulo del párrafo resumen, los 3 ejemplos con las etiquetas, ¿ok? Entonces me voy así paso a paso, lista de conceptos, del desglose de cómo quiero que sea la lista de conceptos, el subtítulo y los ejemplos, y al último el cierre, ¿no? Y ejemplos de cierre. Y le digo, utiliza estos ejemplos para tomar una referencia precisa del tono, extensión de cada parte y estilo. Quiero que la publicación que escribas sea totalmente coherente con los ejemplos proporcionados. Las publicaciones que escribas no tienen que ser sensiblemente más largas que los ejemplos propuestos. Evita cualquier expresión redundante o superflua. Piénsatelo 2 veces antes de dar la respuesta. Aquí podemos... Sí, claro, se los puedo compartir. Aquí podemos observar que ya estamos utilizando el prompt de... Déjame un segundo.
el prompt de cadena de pensamiento. En esta parte le estamos pidiendo que lo piense 2 veces antes de dar una respuesta. Entonces ya no lo elabora, nos da el gancho, nos habla cómo la inteligencia artificial está transformando tu lugar de trabajo, descubre el impacto de la IA en tus tareas diarias. Si se pueden ver, de primeras ya tenemos aquí los títulos, ¿no? Títulos secundarios y títulos. Y ya nos da la información. Párrafo resumen, la IA está remodelando la manera en que trabajamos, desde la generación de texto hasta la automatización de tareas. Nos da la lista de conceptos, nos da, por ejemplo, en este caso que son 5 conceptos y nos da el cierre. Y le pido que ahora me escriba una utilizando el mismo criterio y referencia para explicar el impacto de la IA en el mundo profesional del concept art. Ahora un tema diferente. Y me lo vuelve a elaborar. Gancho, cómo está revolucionando la IA el mundo del concept art, me da lo demás, me da el párrafo resumen. Aquí está, me da la lista de conceptos, igual son 5 conceptos que, como nosotros le pedimos aquí en lista de conceptos clave, aquí nosotros le pedimos lista de conceptos y aquí le dimos 3 ejemplos, pero los tomó en consideración, ¿no? Que tenía que rellenar. Entonces, aquí viene la lista ya de conceptos clave y nos da el cierre. Entonces, mediante el uso de etiquetas y marcadores que nosotros le proporcionemos, nos va a dar un trabajo mejor estructurado y más fácil de comprender. Además de que para él va a ser más fácil de procesar información, pues esas etiquetas van a ser importantes para que trabaje en ese apartado sí o sí. Ya sea como que lo tome en consideración, como estamos viendo aquí en la parte de arriba, que lo tome en consideración para desarrollar o que lo tome en consideración a rellenar como ejemplo. ¿Ok? Bien, pasamos a lo que vienen a ser los tipos de prompts. ¿Qué tipos de prompts existen? Son varios, pero existen 4. Existen todos aquellos prompts que son de contexto interno, que son de contexto externo, existen prompts que son operativos y existen prompts que son de resultado, ¿ok? Hablando de los prompts de contexto interno, son todos aquellos que tienen que ver, por ejemplo, en la adopción de roles. Este tipo de prompts, cuando nosotros los utilizamos, centramos la atención de la inteligencia artificial para que base su conocimiento en características con las que él ya fue entrenado, que empiece a utilizar el dataset para todo ese conocimiento de Internet que le fue introducido para que nos proporcione cierta información, ¿no? Entonces, podemos pedirle que cierte su atención en cierta área en particular. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, el ChatGPT, la versión 4, maneja un sistema de MOE que es más avanzado, por eso nos da unas respuestas muchísimas mejores, que básicamente es modelos de expertos, ¿no? Es por eso que ChatGPT, hablando un poco, en paréntesis, la versión 4 y la 4 Turbo, es muchísimo mejor que la 3.5, porque ya no solo aprende sola, sino que tiene una adopción de roles de expertos que conforme ustedes introducen un prompt, supongamos, de matemáticas, en vez de que pase por el especialista de cocina, simplemente no va a tocar ese apartado de especialista de cocina, simplemente se va a ir al apartado del especialista de lógica y de matemática. ¿Ok? Entonces, bueno, eso hablando del modelo 4. Podemos pedirle también que nos busque un cierto objetivo determinado. Podemos pedirle que considere un tono determinado para contestar, para que nos dé una contestación, y podemos pedirle referencias específicas de cómo responder. Podemos pedirle que sea para un niño de 5 años, para que sea a cierto tipo determinado de público, que sea para alumnos estudiantes de la universidad, para académicos, para doctores, etcétera. Entonces, con base a este contenido interno, nosotros podemos darle ciertas peticiones que se adapten mejor a los resultados que queremos. Cuando hablamos, por ejemplo, de contexto externo,
es cuando nosotros le proporcionamos la información que ChatGPT no conoce. Y una vez que nosotros se la proporcionamos, se vuelve de contexto interno, respetando esta ventana, habíamos hablado aquí, respetando lo que viene a ser esta ventana de contexto. Si ChatGPT no lo conoce, se lo va a inventar. Pero si no lo conoce y nosotros le proporcionamos la información, tenemos esa ventana de contexto para que mientras nosotros le estemos preguntando por esa información que le proporcionamos, nos pueda resolver de forma acertada con base a esa información. Para esto, tengo un ejemplo, como lo viene a ser este. Fácilmente. Estoy usando la versión 3.5. Yo le digo cuánto equivalen 300 euros a pesos mexicanos y en pocas palabras me dice que no tienen la menor idea porque no está actualizado, que lo verifique en una página, ¿no? Que yo ahí haga la tasa de cambio. Yo voy, investigo y ya le doy el contexto externo. Le digo que el euro equivale a 18,45 pesos mexicanos. Y ya me hace la transformación. En ese caso, para calcular los pesos mexicanos, hacemos la siguiente operación: 300 euros por 18,45 equivale a 5,535 pesos mexicanos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces yo aquí estoy proporcionándole la información externa que ChatGPT no tiene para evitar que alucine, para evitar que tenga errores en su lógica, para evitar que intente complacerme y que se invente cualquier cosa y que me dé un resultado completamente diferente. ¿Ok? Ahora tenemos también los prompts operativos. Estos son dos. Los prompts binarios, que son aquellos cuando nosotros le pedimos a ChatGPT o le preguntamos, ¿entendiste? O responde con un OK. O le pedimos incluso que realice un breve resumen de lo que entendió para corroborar que realmente está entendiendo la petición que nosotros le estamos haciendo. Y los prompts de petición particular, que es cuando nosotros le pedimos que nos haga una lista numerada, que elimine ciertos elementos, que conserve elementos, que estructure tablas, incluso prompts de restricciones. No quiero que te pases de 150 palabras, etcétera, o que analices ciertos datos en particular que nosotros ya le hemos introducido. Para obtener un buen resultado, lo ideal, lo idóneo es haber pasado por estas 4 etapas. Haber definido el contexto del contenido, el contenido interno y expectativa del resultado que queremos, haber proporcionado toda la información adicional necesaria. Puede que ChatGPT conociera ciertas partes, pero otras no, entonces nosotros acoplamos y le proporcionamos esa información extra para que trabaje de mejor forma, validar todas las fases del desarrollo y por último podemos pedirle un resultado con un contexto de información muy determinado. Entonces, todo esto lo podemos ver en el uso de la secuenciación avanzada. Lo único que no hicimos aquí fue proporcionar información, pero lo vemos desde que le damos la orden, desde que nos proporciona la información, le pedimos aquí que nos elimine la parte de la evolución histórica y nos la elimina. Vamos validando paso por paso. Le pido aquí que cree una lista anidada, nos vamos aquí desglosándolo poco a poco, está excelente, le pedimos que elimine otra vez el punto número 2 y conforme a eso pasamos por cada una de estas etapas y obtenemos un buen resultado con una información determinada que es el ensayo. Bien, si hablamos de formatos de respuesta, si nos va a dar el tiempo, qué bueno. Existen diferentes formatos de respuesta. Para esto nos lo puede arrojar en texto normal o texto formateado. El texto puede variar, pueden ser cuentos, cuestionarios, pueden ser un sinfín. En formato de respuesta tenemos que nos puede elaborar listas o listas también con formato bullet points, como hemos estado viendo previamente. Nos puede generar tablas o nos puede generar incluso lo que viene a ser código. Formatos de respuesta. Aquí lo podemos ver más claramente.
Este es el aspecto de texto y texto formateado. Le pido que escriba un artículo con su jerarquía de títulos y formatos sobre el impacto de la IA en el ámbito laboral. Me da el título principal, me da el título secundario, me da otro título secundario y un subtítulo todavía de ese título, ya junto con su desglose. Aquí me da otro subtítulo y aquí otro tema diferente y otros subtítulos de ese tema con su respectivo desglose. ¿Ok? Y me da la conclusión. También, ¿qué podemos observar acá? Acá le pedí lo mismo, pero me lo realizó diferente. Acá le pido que me devuelva una estructura de puntos clave con la siguiente estructura. Puntos clave principales forman parte de una lista numerada y los puntos secundarios aparecen anidados en cada elemento como una lista de bullet points. Y si se fijan, aquí me da el tema, me da bullet points. Punto 1, 2, 3, 4, 5 y me da los bullet points. Aquí me lo va estructurando. Y le digo, ahora, ¿sabes qué? Necesito una tabla para entender mejor el vistazo del contenido del artículo. Y me da una tabla, puntos clave, y me da los detalles de la tabla. Y está excelente. Entonces podemos, ya el código, pues ya lo hemos visto, por ejemplo, en el formato Markdown, que pues lo estuvimos trabajando, pero todo esto son los diferentes formatos de respuesta que nos puede otorgar ChatGPT. Bien, pasamos a lo que vienen a ser las estructuras y plantillas. Aquí hay Hugging Face, es una página donde tienen diferentes inteligencias artificiales y está muy padre porque podemos tomarla en consideración. A ver, un segundo. Me quedé un segundo. Aquí, por ejemplo, en Hugging Face, en lo que vienen a ser las estructuras y plantillas, podemos analizar, en esta página nos dan diferentes estructuras y plantillas que nosotros podemos utilizar para ChatGPT, ¿ok? Muy bien. Aquí vienen diferentes plantillas, JavaScript, Excel, pronunciación ayudante de pronunciación de inglés. Entonces vienen diferentes prompts que nos pueden ayudar, que es la actividad y el prompt. Coach de vida, y nosotros al momento de que copiemos estos prompts y vengamos aquí a ChatGPT en un nuevo chat, nos los va a ejecutar. Entonces esas plantillas están muy interesantes. Aquí esta plantilla, hubo una persona que la pasó y es una plantilla muy buena y muy interesante. Son unos prompts muy interesantes, que es, por ejemplo, un entrevistador de trabajo, consola de JavaScript, hoja de Excel. Entonces, aquí vienen diferentes prompts que si nosotros tomamos, podemos copiar como tal un entrevistador de trabajo. Resulta que yo voy a tener una entrevista, puedo hacer aquí un par de modificaciones o puedo incluso mandarlo como tal y automáticamente GPT va a tomar esto ya como un prompt y me va a ayudar a mí porque es un entrevistador, ¿ok? Estos son prompts que ya ha hecho la comunidad y están muy interesantes. ¿Qué otro aspecto? ¿Qué otro aspecto en cuanto de esto? Esas listas igual se las voy a pasar, se las paso por el grupo de WhatsApp. Ahora sí venimos con lo que para mí es el uso, lo más valioso de todo esto, que es cómo podemos mejorar las capacidades de ChatGPT. ¿Cómo podemos explotar esto? Primero que nada, cierra este. Primero que nada es importante entender ¿qué es una custom instruction? Vamos a hablar sobre las custom instruction. Existen dos usos, que es el uso básico y avanzado. Existen diferentes extensiones que nosotros podemos utilizar para mejorar más nuestro funcionamiento y nuestro uso de GPT. Y herramientas diferentes como es Talk to Chat, que es dictado por voz. Nosotros podemos estar dictando por voz a la vez que nosotros estamos escuchando lo que nos está escribiendo GPT. ¿Ok? En cuanto a las custom instructions, es básicamente nosotros pedirle a GPT que actúe de un modo en concreto para resolver una situación específica, ¿no?
Esto lo vamos a hacer con la finalidad de no volver a repetir ciertas instrucciones que nosotros le requiramos. Para esto, ¿alguien va a hablar? Escuché que alguien activó el micro, pero bueno. Entonces, para la custom instruction, nosotros podemos hacer el uso básico, que es venir aquí y darle una custom instruction de algo de un tema en referente, o podemos tomar en cuenta lo que viene a ser el few shoot. ¿Dónde está? Nosotros venimos aquí, le pedimos como tal, ya tiene como tal toda esta información, y le dijimos aquí nada más que nos elaborara pues el texto en lo que viene a ser en el mundo del arte, la IA en el mundo del arte. Deme un segundito. Básico, avanzado. Nosotros básicamente lo único que vamos a hacer, venimos aquí, vamos a copiar todo este prompt que yo le di, nos venimos a un nuevo chat, se lo pegamos. Esto ya lo va a tomar a cuenta, ¿no? Ya lo va a tomar, pero aquí nosotros ya le podemos pedir nosotros, voy a usar este prompt, que escriba una publicación sobre la inteligencia artificial y la creatividad. Y ya no tengo que volver a repetir. Ok, ya no me lo hizo. Ok, deme un segundito porque ya no me lo ejecutó. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la... Esto sí se ejecuta aquí, pero nosotros estamos hablando aquí en la parte de personalizar chat. Esta parte es como nos va a responder nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros en la custom instruction de uso básico copiamos y pegamos para que nos lo guarde. Aquí tenemos una limitante. Nosotros tenemos en este aspecto nada más 1500 palabras. Después de eso, ya no nos lo va a poder tomar en consideración. Y le damos a habilitar para nuevos chats. Cuando yo le doy a guardar, voy a eliminar este. Cuando yo le doy a eliminar y hago un nuevo chat, lo único que yo debo de hacer es darle una petición. Escribe una publicación sobre inteligencia artificial. Toda la información me la va a ir dando. Ya no necesito que darle más ejemplos, ya no necesito que volver a reescribir por completo el ejemplo. Simplemente ya lo tengo yo. ¿Por qué? Porque le pedí aquí que tomara el rol de una persona que va a escribir un informe para LinkedIn. Entonces, si yo quiero un informe para LinkedIn, utilizar esto de forma más rápida, simplemente guardo el prompt y le doy aquí el nuevo prompt que escriba un documento de cierta cosa o que me hable de cierto uso en particular. Ahora, cuando hablamos al uso avanzado, esto anterior tiene una limitante, que cada vez que nosotros querramos estructurarlo de cierta forma, tenemos que venir aquí, tenemos que personalizarlo, tenemos que cambiarlo. Si nosotros tenemos un prompt muy bien desarrollado o un ejemplo muy bien estructurado, pero se pasa de esto, no podemos hacer nada. Exceptuando si hacemos lo siguiente, y aquí está el uso de cierta forma, aquí está el uso avanzado en la versión gratuita, y aquí está la explicación de los agentes, parte de los agentes, digamos, GPTs, de cómo podemos estructurar sus chats, los que tienen la versión de paga, ¿no? En el uso avanzado, nosotros lo que vamos a hacer, saco el prompt, es este prompt. Le voy a pedir el siguiente prompt. Se lo mando. El mensaje más importante de cualquier conversación es el primero. En él se encuentran las instrucciones de cómo debes de actuar. Antes de responder el mensaje, harás siempre lo siguiente: comprobar la información exacta que debes de hacer de acuerdo al primer mensaje, repasar todo el contexto de la conversación para definir cómo actuar exactamente de acuerdo al primer mensaje, y antes de responder siempre te lo pensarás 2 veces, alinearás el mensaje de la última instrucción con los pasos a seguir del primer mensaje. Le doy a guardar.
En el ejemplo anterior, no sé si pudieron ver que cuando yo copié y le escribí esto, me dio como un texto muy diferente, una canción. Algo así, algo muy diferente. Entonces, cuando yo vengo aquí, déjenme, voy a los prompts. Yo voy a copiar un prompt un prompt de ejemplo que ya tengo. Es un texto básicamente de Vidara. Eres Vidara, un destacado asistente de diseño biométrico. Tu objetivo es guiar a los usuarios en el proceso de diseño biométrico y pues le doy el que debe definir lo que es el framing, el contexto, formular preguntas, el discover. Yo aquí le doy todo y me dice, entiendo, me da toda esta información y yo aquí ya puedo pedirle lo siguiente. Aquí está el prompt. Quiero diseñar un tejido económico que aísle térmicamente y me lo va trabajando. ¿Por qué? Porque con base al prompt que yo agregué aquí abajo, que yo agregué acá, este mensaje tiene correlación con base al primer mensaje de cómo quiero que me trabaje. Entonces, ya no necesito volver a meter todo el prompt y decirle, necesito que hagas esto. Simplemente le pido que diseñe un tejido económico que aísle térmicamente y me lo desglosa. Aquí está muy lento, pero bueno. Esa es la relación, ahora sí que avanzada. ¿Está relacionado con los agentes GPTs? Bueno, de cierta forma, sí, porque los GPTs es cómo estructuras tú un chat cómo estructurar tú un chat ya la versión 4 para que te responda de cierta forma muy en particular. Como yo estoy viendo la versión, aquí por ejemplo, es el nombre de cómo se llama, y puede convertir las imágenes a audio, video, archivos PDF. Simplemente lo cargas y te lo hace automáticamente. Lo mismo que estamos viendo acá, pero acá yo ya le pedí una instrucción aquí previamente y después le di la indicación de qué quería que hiciera y me lo está haciendo automáticamente. Cuando ustedes tienen los GPTs, esto se los voy a pasar. Uy, no me deja. Ok. Aquí si yo tuviera la versión Plus, bueno, pues ya me dejaría a mí interactuar con todos estos agentes GPTs, ¿no? Un generador de imagen, etcétera. Son chats que ya están programados para actuar de determinada forma mediante una estructura de prompts que les dieron y básicamente es muy similar a lo que nosotros estamos haciendo. Por último, en cuanto a extensiones, hay diferentes. Una es Promptster, está muy buena. Yo aquí ya la tengo, ustedes la descargan, la agregan, en este caso yo estoy usando el navegador Opera, y aquí nosotros cómo podemos manejarlo. Yo aquí en esta parte de arriba, esta extensión es de Promptster, le doy aquí y tengo muchos diferentes prompts, un astrólogo, tengo a Buda, si soy religioso, tengo un chef, entonces yo le doy aquí, lo puedo en este caso simplemente copiar, lo copio y ya tengo mi prompt para trabajar. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Hablando de lo mismo, puedo venir aquí, supongamos que yo ya tengo un prompt, que es necesito que todas las ocasiones una persona, yo trabajo mucho haciendo en desarrollar artículos para LinkedIn, entonces vengo aquí, agrego la información de la persona que hacía la persona artículos para LinkedIn, el prompt, y le doy un nombre. ¿Cómo le vamos a llamar? Le llamamos LinkedIn Copywriter. Le doy a guardar. Ok, no sé por qué no me lo guarda. Muy bien. Al momento de que yo vengo aquí, ya puedo escoger yo cualquier prompt que escogí y me lo da. Simplemente lo mando, ya lo tengo y ya con base a esto puedo yo estar trabajando con otros prompts. Si yo aquí, por ejemplo, busco el chef, pues chess player, química reactor o chef, pues doy el chef y ya se lo mando. Este es uno de los beneficios de esta herramienta. ¿Qué otras tenemos? Por ejemplo, Merlin. Merlin es una inteligencia artificial. Voy a compartir aquí ligeramente la pantalla general.
Muy bien. Mirlin es una inteligencia artificial. Si se pueden ver, yo aquí la tengo. Básicamente me ayuda para yo estar navegando en donde sea. Yo puedo estar navegando aquí y puedo activar lo que viene a ser. Ah, bueno, aquí no me deje usar Merlin. Pero puedes yo estar navegando y sin inconvenientes utilizar Merlin. Puedo estar aquí, puedo estar trabajando sin ningún inconveniente. Puedo contestar correos con esta herramienta, sí, puedo pedirle que me traduzca, sí, está excelente. Y no solo eso, sino que existen otras herramientas como puede ser también ARPA, que ARPA viene a estar más desarrollada que Merlin. Podemos pedirle que diferentes extensiones que nos leas documentos, podemos pedirle mediante una extensión completamente diferente que hable junto con nosotros, ¿no? Nosotros hacerle dictado por voz y que nos escuche y que escuchemos qué es lo que nos está respondiendo el ChatGPT. Todo esto que acabamos de ver, todo, lo podemos aplicar en diferentes inteligencias artificiales. Ya salió Gemini, nosotros podemos utilizar toda esta misma estructura de prompts, podemos utilizar todo esto en diferentes IAs como Gemini. Podremos utilizarlo, por ejemplo, en Sora, aunque quizás no apliquemos todo porque esa herramienta va a ser de creación de video e imágenes. Podemos utilizarla en Hugging Chat, podemos utilizarla en Let's Page ahí, en Midjourney, en Focus o en Chat with RTX, ¿no? Es importante tomar en cuenta todas estas consideraciones porque son la base de todo. Lo primero es entender cómo funciona el dataset de entrenamiento de una inteligencia artificial, y lo segundo es cómo podemos nosotros con base a eso trabajar para generar los prompts necesarios y así nosotros tener el resultado más acercado a lo que nosotros buscamos y queremos. Bien, entonces estos fueron unos ejemplos. Este es sí nos llevamos las 2 horas, bueno, quedan unos minutos. Por mi parte sería todo. Cabe destacar que pues estos ejemplos los tomé de diferentes sitios. Toda esta información pues es anidada de muchos sitios de información y está ahora sí que lo más desglosado posible porque es un tema tan vasto que aunque no lo crean, desafortunadamente toda esta información que ya les proporcioné yo no es que sea obsoleta, pero sí es una información que ya está desde hace tiempo y que cada vez conforme se actualizan los sistemas, pues, se va haciendo más efectivo y eficiente, ¿no? Entonces, por mi parte viene a ser todo. Ahí ya me iba a salir. Igual vemos si hay preguntas, hacemos una serie de preguntas, respuestas y pues nada. Muchas gracias. Ok, Jorge, excelente, formidable, muchas gracias. Sobre todo porque está tan bien estructurado todo y aunque vas paso a paso, cubres una cantidad de terreno fenomenal, pero sobre todo permites ver los alcances que tiene la herramienta y cuando menos en mi caso, sí llega mucho más lejos de lo que yo sabía. Voy a proceder a leer las preguntas que en el orden en el que están en el chat, porque hubo Oye, hay preguntas más, pero desde el bueno. principio mandé. Y hay muchísimo más que no hemos Sí. visto y que no se puede ver así a simple vista, pero Sí, sí. necesitamos otros 3 talleres como este. Ok, Estaría muy bueno. Pregunta Aixa si CodePen es gratuito y si se pueden montar esas páginas realizadas en CodePen. CodePen realmente sé que tiene una estructura similar a ChatGPT. Desconozco, siéndote honesto, si es gratuito o no, pero por lo general cuando estamos hablando de inteligencias artificiales que podemos trabajarlas en servidor, tienen sus limitantes, pero sí son gratuitas, como GPT o como Gemini, ¿no? Entonces sí tocaría que investigar, desafortunadamente pues ahorita no te tengo el dato. Ok, dice Nancy Licea. Isaac, ¿cómo hacer para que solo utilice documentos específicos? Ejemplo, un PDF específico y sobre ese documento gestionar la información. Ok, esto tiene que ver, por ejemplo, con la ventana de contexto y qué queremos nosotros hacer. Tiene que ver con que va a guardar unos 16, 20 hojas y estamos hablando del GPT de esta versión, ¿no? De la 3.5. Si usamos la versión Pro, pues claramente es más sencillo. Entonces,
podemos nosotros proporcionar la información y ya con base a eso ir trabajando, ¿no? Siempre y cuando no excede este margen de esta ventana, porque si le excede, quizás la información que ya nos esté generando ya no sea del todo adecuada o correcta. Ok. Pregunta Julieta Guzmán, ¿dónde se va a alojar la grabación de este taller? Va a estar en el canal de YouTube, va a estar en la página del observatorio y se las puedo facilitar eh, a quienes me escribieran un correo o que nos manden un correo a labinar@cusea.udg.mx. Lo voy a anotar un poquito más adelante en lo que contestas la siguiente pregunta. Y también porque queremos ir teniendo una base de datos de los correos de la gente interesada en estos temas para hacer una serie de comunicaciones o compartir, por ejemplo, como te pedían hace rato, a veces las presentaciones, Sí. etcétera. Luego... Hago un paréntesis, ahorita me acordé. Ajá. Me confundía. Exa, sí, CodePen es gratuito. Con gusto les puedo pasar el link ahí en el grupo. En el grupo se los paso y pueden trabajar ahora sí que conforme a ello. Y si puedes montar las páginas en CodePen, sí, incluso puedes hacer modificaciones, pero pues yo no soy experto, entonces sí podría a lo mejor moverle ahí un poquito, pero prefería hacerlo con GPT. Ahora sí que sí. Perdón, ahora sí, doctor, siga. Es Ok, que estaba pensando en otra ya. sí, gracias. ¿Se tiene contemplado expedir constancias a los participantes? Sí, a quienes nos lo soliciten, por ejemplo, para sesiones específicas y sobre todo para los que imparten estos talleres y conferencias. Algo así como los pequeños talleres que se ofrecen en el CERI, no sé cómo hacen ellos, pero lo investigamos. Nancy Licea, Isaac, ¿nos podrías compartir los prompts prediseñados para utilizarlos de manera personal y en función de nuestras propias necesidades? Mil gracias. Y también Nancy Licea pregunta, para formato de TikTok e Instagram, ¿también habría alguna metodología para estructurar el prompt sobre videos virales? Como tal, desconozco porque yo donde lo he aplicado es en YouTube y en YouTube sí, yo voy a compartir tantito la pantalla, de un segundo. En YouTube sí te muestra como tal lo que vienen a ser los videos, te muestran una sesión de qué se va trabajando en cada parte en el video, ¿no? Entonces ahí sí lo puedes hacer. Quizás si tú agregas, no, es que, quizás si tú lo agregas quizás si tú lo agregas ahora sí, o lo subes a YouTube y también te marca pues cada una de las partes, sí lo puedes trabajar, pero si no, en este caso desconocería cómo hacerlo para TikTok. Ok, Quizás pues ahí nos con otra herramienta. dejamos. Es que son tantas herramientas de inteligencia artificial que ya no sabe uno ni cuál utilizar. Así es, nos dejamos la tarea para todos los integrantes del laboratorio, para quienes les interesen estos puntos y que tuvieran después que quisieran hacer una presentación al respecto. Nancy Licea tiene levantada la mano todavía, Nancy, o es una nueva pregunta o ya fueron consideradas. Doctor, no, al contrario, eran las preguntas que le quería realizar a Isaac, nada más agradecerle su tiempo, su dedicación y sobre todo que tanta juventud nos venga a enseñar tanto de algo que mucho desconocemos aún a pesar de nuestra edad. No, y Y se que, desconoce todavía lo que falta. y que sigue evolucionando todos los días, como dice Jorge. Correcto. Porque lo que llama la atención, lo que abruma un poco es que cada vez que abre uno la computadora hay más cosas y no hay tiempo de seguirle la pista a todo.